Imagina estar solo, aislado y con hambre desde hace más de un mes. El sol ardía sin piedad sobre las piedras del desierto de Judea. El viento caliente soplaba arena fina que cortaba la piel. Y allí, en medio de aquel paisaje seco y cruel, caminaba un hombre delgado, deshidratado, con el rostro abatido, pero con la mirada firme. Era Jesús. No estaba allí por casualidad. Fue el Espíritu quien lo condujo hasta ese lugar después del bautismo en las aguas del Jordán, donde una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateo 3:17. Pero ahora parecía que el cielo estaba en silencio. Durante 40 días Jesús ayunó, sin pan, sin agua, sin consuelo humano, solo el sonido de su propio corazón latiendo en el pecho y el alma en profundo combate. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si Dios te hubiera llamado, pero luego te dejara en la oscuridad. Fue entonces que apareció el tentador, el diablo, pero no surgió con cuernos ni cadenas. Probablemente vino con palabras suaves, con un tono seductor y una apariencia que inspiraba confianza. Al fin y al cabo, el enemigo rara vez se presenta como un monstruo. Se disfraza de luz. Tal vez el diablo se acercó con una sonrisa discreta, rodeando a Jesús, observando su debilidad física como un predador que estudia a su presa antes de atacar. Y entonces habló: «Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes». Mateo 4:3. La estrategia era sutil. No fue un ataque directo, sino una provocación a su identidad. Un intento de sembrar duda. Al fin y al cabo, ¿qué clase de hijo amado pasa hambre en el desierto? Pero Jesús respondió con una espada: «Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. En ese instante, el desierto tembló. El diablo escuchó una respuesta que cortó más profundo que cualquier grito, porque Jesús no se defendió con orgullo ni con argumentos humanos, sino con la palabra viva. ¿Y tú? Cuando estás en el desierto, ¿qué sale de tu boca? La primera tentación fue vencida, pero la batalla estaba lejos de terminar. El desierto no había terminado, pero ahora el escenario cambiaba. El tentador, herido por la primera respuesta, decidió intentar algo más atrevido. Quería ver hasta dónde aguantaría ese Hijo de Dios. Y en un misterio que supera nuestra comprensión humana, Jesús permitió ser llevado. El texto dice: «Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo». Era el pináculo del templo en Jerusalén, la parte más alta, desde donde se veía toda la ciudad, abajo. Tal vez el pueblo estaba reunido en el patio, orando, cantando salmos, y allí, en lo alto, en silencio, el Hijo de Dios estaba ante el adversario, a punto de oír la siguiente provocación. Y el diablo fue directo al punto: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y te sostendrán en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra alguna». ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Ahora el enemigo usaba la propia Escritura. Citó el Salmo 91, 11 y 12. Él conoce la Biblia y la usa distorsionada para engañar, presionar, manipular. ¿Cuántas veces sigue haciendo eso hoy? Lánzate, prueba que Dios te ama, demuestra que los ángeles te salvarán. Era una invitación al espectáculo, al exhibicionismo espiritual, a un milagro teatral para satisfacer orgullo y vanidad, no la voluntad del Padre. Pero Jesús no cayó.
Su cuerpo aún estaba débil, su mente en combate, pero su espíritu permanecía firme. Y una vez más, la palabra fue su espada. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. En ese momento el cielo permaneció en silencio, pero el infierno quizás tembló, porque lo que hace temblar al diablo no es un grito, no es el miedo, no es el show, es la obediencia. Es decir que no cuando todo en ti quiere decir que sí, es confiar aun cuando Dios parece distante. Tal vez tú estás siendo presionado a probar algo, a mostrarte fuerte, a saltar, esperando que Dios te salve en el último segundo. Pero Jesús nos muestra otro camino, el de la firmeza silenciosa, la fe que no necesita escenario. Una vez más, el enemigo falló, pero no se rinde fácil. La tercera tentativa estaba por venir, y sería la más terrible. El desierto se había convertido en un campo de batalla invisible. Afuera, el mundo solo veía a un hombre delgado, quizás de apariencia común, callado, entre piedras y polvo. Pero por dentro, las fuerzas del cielo y del infierno libraban una batalla decisiva. Y el enemigo, herido 2 veces, decidió jugar su carta más mortal. El texto dice: el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Mateo 4:8. No fue una visión cualquiera, fue una revelación intensa, quizás sobrenatural. Tal vez en un parpadeo. Imperios, palacios, multitudes aplaudiendo, oro, tronos, victorias, influencia, gloria. Todo brillante ante los ojos de aquel que había dejado su gloria en el cielo para nacer entre hombres pobres. Y entonces vino la propuesta. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Mateo 4:9. Ahí estaba la esencia de la tentación. El enemigo no quería solo que Jesús comiera pan o se exhibiera en el templo. Quería adoración. Siempre he querido eso. Desde antes de la creación del mundo, cuando cayó por querer ocupar el lugar de Dios. Y ahora, en ese monte intentaba convencer al propio Hijo de que se inclinara, que tomara un atajo, que alcanzara la gloria sin cruz. Imagina la tensión de ese momento. Jesús, hambriento, exhausto, solo, podría simplemente decir una palabra y tendría reinos, poder, adoración de los hombres, pero perdería el corazón del Padre. Él te ve, ¿sabes? Cuando estás cansado de luchar, cuando aparecen las propuestas fáciles, cuando el enemigo te susurra solo una vez, te mereces descansar. Puedes tenerlo todo si solo me das esto. Pero Jesús no negoció. Con voz firme, quizás con ojos que ahora brillaban con fuego sagrado, declaró: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás». Fue la palabra final. Fue la luz cortando las tinieblas. Fue la voz que hizo temblar al enemigo, porque en ese instante el diablo fue derrotado no con gritos, sino con adoración verdadera. Y entonces algo cambió. El desierto no terminó, pero los cielos se abrieron. Entonces el diablo lo dejó, y vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. El mismo cielo que estaba en silencio, ahora se manifestaba en cuidado. Y siempre es así. Cuando resistes, cuando te mantienes fiel, incluso sin fuerzas, el Padre envía consuelo. A veces Él espera al final de la batalla para enviarte ayuda, pero llegará. Siempre llega. El diablo se fue, pero el desierto permanecía. El viento seguía silbando entre las piedras. La arena aún ardía, pero ahora el silencio no era de abandono, era de reverencia. Jesús seguía de pie. Había vencido el hambre, el orgullo y el deseo de poder. Vencido no como un guerrero que levanta la espada, sino como un siervo que se inclina ante el Padre. Y esa victoria, aunque silenciosa, fue más poderosa que cualquier milagro visible. Porque antes de sanar a los ciegos, venció las sombras dentro de sí.
Antes de multiplicar los panes, negó su propio estómago. Antes de enseñar a multitudes, enfrentó el silencio de Dios y el susurro del infierno. A veces, los mayores milagros suceden cuando nadie está mirando. La Biblia dice que vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. Podemos imaginar, quizás, ángeles trayendo agua fresca, pan del cielo, alivio para su cuerpo, pero más que eso, trajeron consuelo para su alma. Fueron 40 días que reflejan los 40 años de Israel en el desierto. Pero donde el pueblo cayó en murmuración, el Hijo permaneció en fidelidad. Él reescribió la historia de la humanidad con obediencia. Y eso tiene todo que ver contigo. Sí, contigo. Porque esa victoria no fue solo personal, fue sustitutiva. Jesús no venció por él, venció por nosotros, para mostrarnos que es posible vencer, para abrir un camino ya recorrido, para decirnos, fui tentado como ustedes, pero sin pecado. Hebreos 4:15. ¿Has estado luchando? ¿Has escuchado voces que te intentan desviar del propósito? ¿Sientes hambre, de sentido, de paz, de consuelo? Entonces mira al desierto y observa quién sigue de pie. Aquel que venció por ti. Y recuerda, después de la lucha, vienen los ángeles. Después de la fidelidad, llega el consuelo. Después del silencio, llega la voz que te llama a la misión. Porque ahora, la misión de Jesús iba a comenzar. El desierto fue solo el comienzo. El desierto había sido vencido. El enemigo había huido. Los ángeles lo sirvieron. Pero Jesús no regresó a la comodidad. Fue directo a la misión. Pocos días después, Juan el Bautista fue arrestado. La voz que clamaba en el desierto había sido silenciada por la prisión. Y es en este punto que Jesús inicia su jornada pública. Pero no empieza en Jerusalén, ni entre los religiosos más respetados. Va a la Galilea de los gentiles. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Sí, el mismo Espíritu que lo condujo al desierto, ahora lo guiaba hacia el pueblo. Allí, entre pescadores, enfermos y olvidados, Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primera respuesta pública de Jesús después de la tentación. No fue un milagro, no fue un espectáculo, fue un llamado al corazón. Porque el mayor enemigo del ser humano no está afuera, está dentro. Es el pecado. Y Jesús sabía que para derrotarlo, primero era necesario despertar la conciencia dormida. Él caminaba por las ciudades y cada paso era como una antorcha encendida en medio de la oscuridad espiritual. Los nazarenos dudaban, los religiosos observaban, los pecadores escuchaban, con los ojos llenos de lágrimas. Pero lo que tocaba más profundo no eran solo sus palabras, sino la autoridad con la que hablaba. Era distinto. No era como los maestros de la ley. Era como quien había vencido en el desierto. Como quien tenía dominio sobre sí mismo, sobre el mal y sobre el corazón humano. ¿Lo sientes? Esa presencia que atraviesa la pantalla, que quema en el pecho, que confronta con dulzura. Es la misma voz que resonó allí, en Galilea, que decía, vuelve, arrepiéntete, estoy aquí. Y Él está. Hoy, ahora, el mundo puede ofrecerte reinos, fama, placeres, pero solo uno puede ofrecerte perdón, paz y vida eterna. Y si has llegado hasta aquí, tal vez también estés escuchando ese llamado, un llamado a decidir, a cambiar, a una nueva vida. Y si ese es tu deseo, escribe en los comentarios, quiero nacer de nuevo. Y aprovecha a conocer el devocional Mi Maná. El enlace está en el primer comentario fijado de este video. Te alimentará con la palabra cada día.
porque la lucha en el desierto solo tuvo sentido por causa de ti. La misión había comenzado. Pero Jesús no quiso recorrerla solo. Él, el Hijo de Dios, el Salvador prometido, bien podría haber cumplido todo por sí mismo, pero eligió llamar a personas comunes, pecadores, gente sin nombre, gente que tal vez ya había dejado de esperar ser vista. El Evangelio de Mateo 4, 18-20 nos muestra este momento. Caminando junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Estaban echando la red al mar, pues eran pescadores, y les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Ellos lo dejaron todo y lo siguieron, sin saber a dónde iban, sin entender qué significaba pescar hombres, sin planes ni garantías, solo con un llamado ardiendo en el corazón. ¿Has sentido eso? Algo que no comprendes, pero sabes que es real. Una voz suave pero firme. Una paz que te arrastra fuera de la rutina. Así fue. Jesús pasó y vio a Pedro, vio a Andrés. Luego vio a Santiago y Juan remendando las redes con su padre. Y los llamó. Ellos también dejaron la barca, al Padre, el trabajo, y fueron tras él. No porque estuvieran aburridos, sino porque encontraron a alguien que veía más allá de las apariencias. Sí, Jesús no llamó a los mejores, llamó a los disponibles. No buscó en el templo, buscó en las orillas, en las barcas, en el sudor de la pesca, y los transformó, uno por uno. Él todavía lo hace hoy. Pasa por tu playa, por tu vida común. Te ve en medio de las redes que remientas cada día, problemas, cuentas, expectativas, y te llama. No para hacerte perfecto en un instante, sino para transformarte con el tiempo. Pedro aún iba a negar. Santiago se iba a irritar. Juan iba a desear venganza. Pero Jesús no eligió por mérito, eligió por amor. Y tal vez tú, que estás leyendo esto ahora, te sientas demasiado pequeño, demasiado pecador, demasiado débil para ser llamado por Dios. Pero es precisamente por eso que Él te llama. No quiere un currículum, quiere un corazón dispuesto. Entonces, si hoy Él te dijera: «Sígueme», ¿qué estarías dispuesto a dejar? Los discípulos aún estaban aprendiendo a caminar con Él. No sabían mucho, no comprendían casi nada, pero ya sabían algo. Había en Jesús un poder que rompía cadenas invisibles. La Galilea, antes olvidada, ahora era escenario de lo divino. Jesús recorría las ciudades, entraba en las sinagogas, anunciaba el reino con palabras simples pero poderosas. Pero no era solo discurso. Donde Él iba, algo sucedía. Las personas no salían igual. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Mateo 4:23. Imagina los callejones estrechos de los pueblos, las casas humildes de barro y madera, el olor a pescado y polvo, y allí personas trayendo a sus enfermos, a sus hijos atormentados, a los paralíticos que nunca habían dado un solo paso. Y Jesús los tocaba. Él los tocaba, con manos humanas, pero llenas de autoridad celestial. Y las tinieblas retrocedían. Los demonios gritaban y huían. Los cuerpos enfermos se enderezaban. Los corazones rotos encontraban consuelo. No era teatro, era transformación real. Y eso atraía multitudes. Su fama se difundió por toda Siria y le traían todos los que padecían diversas enfermedades, los afligidos por dolores, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y Él los sanaba. Mateo 4:24. ¿Pero por qué lo hacía? No era para demostrar poder,
era para revelar el corazón del Padre. Cada sanación, cada liberación era un mensaje silencioso. El reino ha llegado. Al Padre le importas. No estás olvidado. Quizás estés viviendo con dolores escondidos, dolores que la medicina no detecta, dolores que nadie comprende, dolores del alma. Pero Jesús sigue siendo el mismo. Él aún camina entre las multitudes, aún toca, aún restaura, aún libera. La diferencia es que hoy lo hace a través de quienes lo siguen. Y la pregunta que resuena es, ¿quieres solo ser sanado o quieres caminar con Él y tocar a otros también? Porque quien ha sido alcanzado por la luz no puede vivir más cómodo la sombra. Después de sanar, liberar y caminar entre los pobres, Jesús subió a una montaña, rodeado de discípulos y multitudes que lo seguían con ojos hambrientos y corazones inquietos. Pero ahora no sería una demostración de poder, sería una revelación de valores. Allí, el Hijo que venció en el desierto, que rechazó los reinos terrenales, abriría los labios para anunciar el reino eterno. Al ver las multitudes, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron a él y él comenzó a enseñarles. Y lo que dijo fue sorprendente, revolucionario, desconcertante. No exaltó a los fuertes, ni a los sabios, ni a los poderosos. Comenzó diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, felices los vacíos, los que reconocen su miseria espiritual, los que saben que necesitan algo más allá de sí mismos. Felices los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos, los misericordiosos, los puros de corazón. Era como si Jesús dijera: el reino que traigo es para los quebrantados, para los despreciados por el mundo, para los que no tienen nada pero anhelan todo de Dios. No estaba formando guerreros políticos, estaba restaurando almas. No estaba construyendo un imperio, estaba inaugurando una nueva humanidad. En esa montaña, Jesús dibujó el corazón del reino y al mismo tiempo reveló el nuestro, porque allí habló de perdón cuando queremos venganza, de humildad cuando buscamos aplausos, de luz cuando ya nos habíamos acostumbrado a las tinieblas. Tal vez pienses que no encajas en el perfil de una persona bendecida, pero eres precisamente tú, a quien Jesús llamó bienaventurado. Tú, que has llorado en silencio. Tú, que luchas por mantener el corazón limpio en medio del barro del mundo. Tú, que tienes hambre de algo más y no la encuentras en los placeres de la tierra. Esa hambre tiene nombre. Es sed de Dios y solo su reino puede saciarla. En la montaña, Él no gritó, Él enseñó. Y quien tiene oídos para oír, aún hoy siente temblar el alma. En la montaña, Jesús no solo enseñaba, sacudía estructuras. Cada frase era como un trueno suave, cada palabra un espejo. Él decía: han oído que se dijo, pero yo les digo. Y así la multitud escuchaba la antigua ley, siendo revelada con nueva profundidad. El mandamiento «no matarás» se convertía en un llamado a la reconciliación interior. El «no cometerás adulterio» se ampliaba hasta el deseo en la mirada. Jesús no imponía cargas, revelaba raíces, porque el reino que Él trajo no comienza en las manos, comienza en el corazón. Sean perfectos como perfecto es el Padre Celestial de ustedes. Esa frase no es una exigencia imposible, es una invitación sobrenatural. Jesús estaba diciendo: ahora que me siguen, su naturaleza será transformada. Tendrán un nuevo Padre, un nuevo estándar, un nuevo espíritu dentro de ustedes. Y entonces habló del secreto, de orar en silencio, de dar sin ostentación, de ayunar sin rostro triste. Era lo opuesto al mundo. En una época donde los fariseos buscaban aplausos en las plazas, Jesús llamaba a los suyos al cuarto, a la intimidad, al secreto donde nadie ve, pero el Padre recompensa.
Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Comprendes lo que eso significa? Significa que hasta tu suspiro más leve, cuando lo haces con fe, es visto por el cielo. Significa que incluso cuando nadie reconoce tu lucha, Dios está allí, en lo oscuro, en el silencio, en lo profundo del alma. Jesús seguía enseñando, y mientras hablaba, se rompía en cadenas invisibles. Cadenas de orgullo, de religiosidad vacía, de ansiedad. Sí, incluso la ansiedad, Él la tocó. Así que no se preocupen por el mañana. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuántas noches has perdido por causa del mañana? ¿Cuántas veces tu corazón se quedó atrapado en él? ¿Y sí? Pero Jesús, el mismo que venció el desierto, te invita a descansar, a confiar, a vivir día a día con fe y sencillez, porque en su reino la paz no es ausencia de problemas, es presencia de propósito. Y esa paz hoy te está siendo ofrecida. La montaña guardó silencio, pero los corazones estaban en llamas. Las palabras de Jesús fueron como fuego en madera seca. Habló de humildad, perdón, justicia, misericordia, pureza, oración, fe, pero no con voz de maestro, con autoridad de quien vive lo que predica. Y la multitud lo percibió. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estaban maravillados, pero no era solo encanto, era un temor reverente, un reconocimiento profundo. Él habla como si fuera el mismo cielo hablando, y lo era. Jesús no dio reglas para domar comportamientos. Reveló el camino de la vida. Habló de dos puertas, una ancha, que muchos eligen y lleva a la perdición, y otra estrecha, que pocos encuentran, pero conduce a la vida eterna. Advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Fue directo, sincero, como quien ama de verdad, porque sabía, muchos lo seguirían por interés, muchos lo llamarían Señor con los labios, pero lo negarían con la vida, y por eso concluyó todo con una imagen poderosa. El que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La vida es una construcción. Puedes edificar tu casa, tu historia, tus sueños, sobre la arena de las emociones, deseos, orgullo, o sobre la roca, Cristo. Vendrán las lluvias, soplarán los vientos, pero solo la casa sobre la roca permanecerá. Ese día, cuando Jesús bajó del monte, algo había cambiado. Galilea ya no era la misma. Ni los hombres, ni las mujeres, ni los niños. Había encendido luz donde solo había sombra. Y esa luz aún brilla. Hoy, ahora, mientras lees estas palabras, porque Él sigue llamando, sigue enseñando, sigue restaurando vidas como lo hizo con Pedro, Juan, María Magdalena y con todos los que dijeron sí. El desierto fue vencido. El reino fue anunciado. Ahora la elección es tuya. Que el Espíritu Santo continúe guiándote en cada paso. Amén.